Pero una de las condiciones que ha planteado Milei luego de ganar las elecciones legislativas es la de reinstaurar la reforma laboral. También se habla de la tributaria, pero ha arrancado con la laboral. Convocó a los gobernadores, como en algún momento hizo con el Pacto de Mayo y con la Ley Bases, y busca acelerar las acciones para que en el Congreso se debata una ley bases que, entre otras cosas, una reforma laboral que, entre otras cosas, busca la flexibilización de los contratos, que no haya convenios colectivos por sector, sino por empresas, que los empleadores puedan modificar formas y modalidades de trabajo, también en los pagos, que pueda definir el empleador cuándo le otorga al trabajador las vacaciones, incluso que el trabajador pierda el derecho de tenerlas al menos una semana durante el verano, el tema del banco de horas, que haría que muchos lo utilicen para obligar a los trabajadores a estar más de 8 horas en esos puestos de trabajo, y además el hecho de reducir o de minimizar las exigencias a los empleadores ante un despido o la indemnización. Vamos a sumar a este análisis al secretario general del Gremio de Obras Sanitarias y uno de los conductores de la CGT de Río Cuarto, Ricardo Tosto. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y a todos los oyentes que te acompañan todas las tardes. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Lo primero que le quiero preguntar, antes de abordar la reforma laboral, usted es el representante riocuartense que va a ser congresal en la elección de la nueva conducción de la CGT. Sí, un orgullo muy grande, para mí es la primera vez que participo, pero bueno, junto a Ariel Peralta, secretario de Panaderos, también uno de los números, Flavia de Pagliaris, y también estarán, hemos sido designados por nuestras federaciones a nivel nacional, así que vamos a estar presentes. Para nosotros en el interior es un hecho histórico, ¿no? Poder elegir nuestras autoridades de CGT nacional y vivir ese acto. ¿Cuándo va a ser la elección? El 5 de noviembre, en el estadio del Club Obras Sanitarias. ¿Y qué imagina que va a pasar con la CGT? Porque se le ha cuestionado mucho la actual conducción. Se le dijo en algún momento que había sido connivente con Macri, luego que había tenido un transitar demasiado gris con Alberto Fernández y que no había encontrado con Milei o no se había encontrado como una voz no solamente de confrontación, sino de discusión permanente frente a lo que era el deterioro de muchas de las condiciones laborales. ¿Qué CGT le gustaría que tuvieran los trabajadores? Mira, yo primero, Pablo, creo que hay que entender que para nosotros, para los dirigentes políticos, para gran parte de los que tenemos influencia en la sociedad, son nuevos tiempos, y en estos nuevos tiempos nos ha llevado a tener que amoldarnos también, ¿no? Lo que fue el trabajo del CGT todo a lo largo de este año, el año pasado, yo quiero saltarlo, porque por ahí la cuestión comunicacional dice, no, la CGT no sale a la calle, la CGT está dormida. Hoy por hoy tenemos vigente el DNU 7023, en lo cual todo lo que hace la reglamentación laboral ha sido frenado por un amparo de la CGT y no se ha podido aplicar en el sector de los trabajadores. De hecho, gracias al accionar jurídico que tuvo la CGT, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, Pablo? Sí, no te escucho, Ricardo, no habíamos hecho una referencia. ¿Hola? ¿Ahí me escuchás, Pablo? Ahí te escucho perfecto, Ricardo. Bueno, te decía que el accionar de la CGT en lo que tiene que ver con los jurídicos fue trascendental, porque pudimos frenar dentro de lo que era el DNU y todo lo que impactaba en el mercado laboral, en las leyes laborales, en la ley de contrato de trabajo, toda esa flexibilización que se puso en este proyecto de DNU y lo que después se votó y salió. Nosotros lo frenamos como CGT. O sea, hoy uno de los más grandes dramas hablaba de la figura de los 5 colaboradores,
lo pudimos frenar desde el CGT gracias al amparo del CGT. Y bueno, y vamos por el mismo camino, ¿no? Seguir defendiendo judicialmente todo este avasallamiento que le quieren hacer creer a la sociedad que es para bien, que es para generar más puestos de trabajo. Yo estuve estudiando hasta anoche, últimas horas, ¿no? Todo lo que es el nuevo proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, y la verdad que es una vergüenza. Yo no entiendo cómo gente que gana el sueldo que gana y que representan a una nación pueden elaborar un proyecto tan flojo por donde se lo mire. Si vos le preguntás y convocás a tu programa a algún empresario que estudie este proyecto, te va a decir lo mismo, porque no es que vos me decís, che, mira, vamos a eximir del tributo o del pago de los aranceles patronales a las empresas para que puedan tomar gente y no tenga costo. Y es una mentira, o sea, le retribuyen con bonos porcentuales según cada empresa, si es una empresa grande, mediana, pyme, le dan un bono compensatorio que para lo único que le sirve es para pagar en el arca, o sea, para pagar tributos. Las condiciones que le ponen para tomar trabajadores son raras. Yo creo, lamentablemente, Pablo, que podemos hablar de modernización de un montón de cosas que tienen que ver con la legislación laboral, porque hay convenios que son anticuados, hay puestos de trabajo que ya no existen. Por ejemplo, en este proyecto no habla de la inteligencia artificial. No hay nada que nos lleve a este nuevo mundo laboral. Ahora, ejemplo, Ricardo, quiero hacerte dos referencias en relación a esto. Milei reunió a los gobernadores estuvieron allí. Si bien no hubo definiciones tajantes, había como, o por lo menos la versión que salió del gobierno, es que hay como un cierto consenso para esa reforma. ¿Cuál va a ser el vínculo con los gobernadores? Porque en muchos casos son gobernadores por los que han militado, digamos, por los que se han sentido aliados desde los sindicatos, de las centrales obreras provinciales. Mira, yo creo, Pablo, que mira, se lo puedo decir de esta manera. Lo que tiene que ver con el proyecto de reforma laboral, para que la gente lo entienda, habla del individualismo, de hacer creer al trabajador que lo mejor que le puede pasar es no tener representación sindical, que con su patrón va a poder resolver un montón de cuestiones. Pues fíjate que una de las cosas puntuales que habla este proyecto, habla del tema de las vacaciones de los trabajadores. Habla de regular las vacaciones que se les van a poder suprimir por periodos. Hoy en día, como es, vos tenés, por ejemplo, 21 días corridos de vacaciones como trabajador, te dicen qué fecha te lo podés tomar, pongámosle cualquier fecha, de octubre a abril, y vos te tomás tu periodo de descanso de 3 semanas seguidas. Bueno, ahora no. Ahora vos vas a tomarte una semana que te le van a decir ellos en noviembre, otra en abril, otra en julio. O sea, atenta contra la salud laboral. Una de los más altados de este proyecto. También hablamos de las 12 horas de jornada laboral. La gente tiene que entender que no es solamente que no va a ganar horas extras, porque no va a tener margen para las horas extras, porque tiene que tener sus 12 horas de descanso, y lo dice la ley, sino que también va a tener que cobrar. Yo estoy acostumbrado a laburar 8 horas y ahora laburo 12, bueno, estas 4 horas las cobro a valor hora de mi jornada normal y habitual. Otras cosas te puedo comentar de la ley para que vos veas cómo lleva al individualismo esto. Sí, evidentemente que sí. Ahora, los votos solo, Ricardo, los votos del mileísmo solo no alcanzan para que esa reforma se pueda concretar. Si los gobernadores que no forman parte de la Libertad Avanza dicen que no, ahí va a encontrar un freno político. Después la CGT puede reclamar en las calles o plantear ese reparo judicial. Pero una de las cuestiones que permitió que Milei avanzara inicialmente en aquel proyecto fue la aprobación de la ley Bases, que le permitió hacer modificaciones, aunque después, como usted lo señaló, la CGT logró que en la justicia se frenara. La duda es si usted ve que políticamente se le va a poner un freno o no a esta decisión de Milei de ir con la reforma laboral.
nosotros, Pablo, lo que pasa es que tenemos que buscar alternativas por el herramienta que tenemos al alcance. Nosotros no podemos estar confiados de un diputado que no ni siquiera nos convocan a decir, che, ¿cuál es la mirada de los trabajadores? Todos tienen puesta la mirada en el sector empresarial, no los trabajadores. Y bueno, es muy flojo eso, ¿no? También decir que hay compañeros diputados que no sabemos qué van a hacer, que van a ir en cierta forma a entregarnos a los trabajadores, pero bueno, nosotros también tenemos una cosa muy clara, Pablo. La ley, que cualquier tipo de ley que trate la Cámara de Diputados, donde intervengan los diputados, los gobernadores, bueno, nos tiene que favorecer siempre a nosotros. O sea, nosotros somos un eslabón más de toda esta sociedad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver de qué manera garantizamos nuestro poderío, pero también tenemos que hacer media culpa de por qué hoy en día tantos trabajadores no se sienten representados por sus organizaciones. Entonces, es un trabajo que tenemos que ir haciendo en las bases, con los trabajadores, concientizando, tratando de extender judicialmente lo que se pueda, activando las movilizaciones y las marchas cuando se crean convenientes. Pero bueno, es todo muy incierto, Pablo. Creo que la misma sociedad lo veo, así que ¿cómo puede ser que en una campaña donde reinaba la coima de Karina del 3%, el primer candidato diputado era narcotraficante, y la gente fue y votó igual? Entonces, ¿hasta qué punto llega lo lógico también para pedirle o reclamarle a la CGT? ¿Qué es lógico para la CGT? Es decir, socialmente también uno hace una marcha y la gente te putea. Nosotros tenemos que ser muy estratégicos en esto, saber que lo primero que debemos defender son las organizaciones. Sin organización, los trabajadores no podemos tener esperanza en nada, y ahí vamos a estar montando guardias, ¿no?, para pararnos firmes y cuidar las organizaciones. Pero te vuelvo a repetir, Pablo, el primer trabajo, y somos conscientes que debemos hacer los dirigentes sindicales, es hacer que los trabajadores vuelvan a confiar, a creer y esperar de la organización. Bueno, esto que usted señala me parece que es central, porque también se ha puesto en juego en la última elección. Nosotros lo decíamos previamente, que no solamente la sociedad está reclamando o cuestionando la representatividad de la dirigencia política, también lo hace sobre todo tipo de organización o de institución, incluyo ahí al periodismo, en el que todo está siendo cuestionado y debatido porque esa falta de representatividad también está relacionada con el fastidio de no poder haber encontrado respuestas de un alto porcentaje de la sociedad también, a la que uno le habla de derechos que no tienen, porque cuando vos tenés un 40% de trabajadores en negro, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones, ese porcentaje del trabajador comienza a advertir que quien lo tiene termina siendo un privilegiado frente a la imposibilidad de acceder. Hay una necesidad de poner en un debate social para volver a representarnos en esa lógica de trabajador, digamos, que la discusión sea en esa identidad de trabajador, que es algo que, a ver, lo planteo también, Ricardo, sobre la responsabilidad propia de los medios de comunicación, que sistemáticamente reproducen las voces de los empresarios y cada vez menos la de los propios trabajadores o representantes gremiales. Sí, pero Pablo, mira, nosotros lo hemos debatido mucho esto dentro del CGT y concordamos por lo menos en la regional nuestra, Río Cuarto, ¿no? Lo hablamos mucho con José Rigoberto, que por ahí es uno de los dirigentes con mayor proyección nacional que tiene nuestra CGT, un tipo que ha andado por el mundo dando cátedra de régimen laboral en lo que tiene que ver con el mundo mercantil, y tenemos que empezar a salir los dirigentes gremiales. Los dirigentes gremiales tienen que empezar a salir a poner la cara en los medios de comunicación, a enfrentar las inconvenientes que cuando se van despertando. Hay algo muy simbólico que tiene que ver, Pablo, vamos a decir el 40% de los trabajadores en negro. Porque uno piensa trabajadores en negro y automáticamente quiere responsabilizar el movimiento obrero de esto. Yo escuchaba en una nota el otro día al doctor Daniel Lacase, donde se hablaba del tema de indemnizaciones, ¿no? Del juicio laboral, de todas estas cuestiones que no vuelta. Y el doctor Lacase decía, mire, a ver, si acá hay una cuestión, primero tenemos que entender que hay un incumplimiento del patrón. Cuando existe el incumplimiento de los patrones, le cae sobre ellos, ¿no?, cualquier tipo de aplicación de la ley. Segundo, hoy en día nosotros podemos decir desde este lado que no hay controles, que el Estado hoy no controla y no sanciona
aquellos empleadores que mantienen trabajadores en negro. Y te aporto un dato más, Pablo. Sí. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Para mí esto es una cuestión moral, no es una cuestión económica ni financiera que tiene que ver con que el patrón no puede tener trabajadores porque si los tiene que despedir se funde. A ver, yo te pongo un ejemplo. La ley dice que si vos estás un trabajador tenés que pagar un sueldo por año, básicamente así en criollo. Si vos tenés un trabajador después de 10 años y lo tenés que echar, tenés que pagarle 10 sueldos. Bueno, esto supuestamente para algunas empresas es impagable. Nadie habla de la riqueza o de la ganancia que generan esos trabajadores o ese trabajador en 10 años, que fue administrada por ese patrón. ¿Entendés? Yo creo que la ley está muy bien armada. Entiendo que muchas veces, para darle un impulso al mercado laboral, tenés que buscar mecanismos y herramientas que le den de alguna forma una posibilidad al empleador de tomar trabajadores, ¿no es cierto? Pero yo creo que es más contundente hablar de que por la situación económica y financiera del país, por la gran recesión que hay, las empresas están cerrando y no se están fundiendo porque tienen que dejar a sus trabajadores en la calle, se están fundiendo porque no pueden tener una actividad comercial, industrial o lo que sea que les permite tener ganancias para sostener a esos trabajadores. Entonces, cuando uno habla del mercado en negro, para mí es más grave hablar de tener trabajadores y no pagarle lo que realmente corresponde. Están discutiendo ahora que no es lo mismo que una empresa Toyota le pague a sus trabajadores 2 pesos que se le tenga que pagar a una empresa de menor rango. Entonces digo, el trabajador debe cobrar por el trabajo que hace, no importa si está en el Quiaca o en Ushuaia, donde sea, es lo que cuesta ese trabajo. Entonces se desvirtúa mucho el mercado laboral, se desvirtúa la visión de los dirigentes políticos, de los empresarios, pero creo que lo que tenemos que lograr es sentarnos en una mesa, pero primero tenemos que tener las condiciones económicas y financieras en este país para poder discutir estas cuestiones. No podemos discutir salario en negro con la recesión que hay. Están cerrando las fábricas. Es interesantísimo el debate, Ricardo, para darle además una fuerza. Y se nos ha cortado la comunicación, pero lo central lo ha señalado el propio secretario general del Gremio de Obras Sanitarias. Es un debate fundamental el que se está dando. Más allá de los términos que propone mi ley, la necesidad de discutir fuertemente las condiciones laborales y el modelo social y productivo que va a tener la Argentina, porque en el medio, en el tránsito hacia ese desenlace de lo que está sucediendo hoy, es la cantidad de los que van a quedar fuera del sistema y de los que hoy, estando fuera del sistema, difícilmente puedan volver a ser parte de ese esquema formal.